Muy buenas, estamos aquí en otra llamadita con otro caso de éxito, en este caso Pedro, que bueno, con Pedro ya llevamos bastante tiempo mano a mano, sí que ha costado un poquito más salir hacia adelante, pero ya estamos, después de varios meses de ahí de currar, seguir trabajando para mejorar los resultados, pues estamos aquí en octubre que hemos sacado los últimos meses pues muchísimo mejores. Así que bueno, antes de nada me gustaría, Pedro, que también te presentes por quien esté viendo un poquito este vídeo. Vale, perfecto. Pues hola Joan, yo soy Pedro y bueno, estoy en Mallorca, tengo 33 años y bueno, hacía bastante tiempo que quería pues meterme un poquito en lo que es el sector digital, el mundo online, para generar ingresos. Venía de una etapa así como bastante difícil de haber trabajado por cuenta ajena y haberlo pasado bastante mal. Entonces, contento un poco con los progresos que he ido haciendo, que como tú dices, pues me ha costado un poco, porque no solo era aprender cosas nuevas y desarrollar habilidades nuevas, sino también pues tratar de solucionar un poco problemas de anímicos y todo esto que es complicado, ¿no? Cuando pasas de una etapa, vienes de una etapa así complicada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues contento de que esto te haya podido ayudar y puede servir para ello, aunque sé que tampoco ha sido fácil. Ha habido meses ahí complicados, pero bueno, poco a poco pues se ha ido sacando. Por que allí, para que la otra persona entienda, tú qué estabas haciendo anteriormente. Vale, pues yo anteriormente lo que hacía, estuve 4 años en un servicio de emergencias. Yo estaba en un servicio telefónico, pues que atendía emergencias de personas y trataba de entender un poco qué necesitaban y en función de eso yo les enviaba el recurso que más les podía ayudar en ese momento, ¿no? Entonces era un servicio 24 horas que yo hacía turnos tanto de mañana como de tarde como de noche. Entonces requería mucha responsabilidad porque ahí está en juego la vida de personas y me generaba muchísimo estrés. Sobre todo, también me empecé a dar cuenta de que esos horarios me impedían hacer cosas a nivel personal, proyectos personales. Por ejemplo, me gusta mucho la música, no me impedía poder ensayar con un grupo musical que tengo. Pero a fin de cuentas a vivir un poco la vida, ¿no? Y estaba muy sujeto a ese trabajo. Entonces no podía planificarme casi nada. Entonces eso ya me empezó a generar en un momento dado bastante frustración por el tema de no poder organizar mi tiempo apenas. Y luego por otra parte, pues no me sentía bien tratado o bien valorado en el trabajo. Ok, 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 ok. No, sí, sí, es complicado. Es verdad que ahora, pues, viendo desde otro punto de vista, pues claramente seguimos ahí trabajando pues para generar dinero, como no. Pero al menos toda esa fase de incomodidades en los trabajos, bueno, lo que me has comentado, el sentirte poco valorado, pues creo que es un término muy común en la mayoría de Ujú. empresas normales. Así que ok, ok, ok. Y para que las otras personas, pues, o para que la gente que también esté viendo este vídeo entienda un poquito del punto en el que estamos ahora. Sé que no estamos en el mejor punto, sé que podemos llegar a proyecciones pues muchísimo más altas de lo que estamos ahora, pero al final también es importante pararse, agradecer y mirar hacia atrás y poder decir, pues mira, estamos ahí mejorando. Si quieres comentar un poquito el punto que has estado, últimos ingresos de este último mes, por ejemplo. Vale, perfecto. Pues a nivel de ingresos, por ejemplo, estos 2 últimos meses he generado prácticamente lo que generaba en mi anterior trabajo, unos entre 1.000 y 1.300 euros, más o menos, que no es que digas wow, pero lo que me parece chulo es que se han generado pues estando en casa, por ejemplo, gestionando un poco yo mismo mi horario. Entonces, visto desde ese punto de vista, es bastante diferente y ni mucho menos sufriendo el estrés que sufría entonces, ¿no? En ese trabajo. Así que desde ese punto de vista creo que es un gran avance. Y luego, por otra parte, pues sí que me ha costado bastante pillarle el rollo, pero estos meses, a medida que he ido practicando, en mi caso ha sido una cuestión de práctica, me costaba mucho al principio pues hacer las llamadas con clientes potenciales para vender un infoproducto. Entonces me regía mucho por el guión o me equivocaba en ciertas partes y me costaba un poquito, era como muy robótico al inicio, pero me he dado cuenta que con la práctica se me ha ido haciendo más natural, se me ha ido haciendo más como una conversación con la otra persona en pos de querer ayudarla, de encontrarle una solución. Entonces ahora creo que estoy en un punto que
que siento que he mejorado mucho más, apenas me guío ya por el script, por el guión, o sea, me baso en él, pero hago que sea una conversación y que la persona se sienta a gusto, porque al fin y al cabo lo que le vamos a ofrecer es un producto que le va a generar una transformación en su vida. Entonces, creo que te diría eso y creo que, bueno, que puedo mejorar mucho más, pero a cualquiera que esté escuchando, que le dé un poco de reparo esto de las ventas, de hablar con personas y todo esto, te puede costar más o menos, dependiendo de tu experiencia o de un poco de dónde estés en tu vida, pero creo que es una cuestión de práctica, de hacerlo natural. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, totalmente. Al final, eh, social media no deja de ser una habilidad, bueno, una habilidad de alto valor, pero luego por la otra parte lo más importante creo que ser sociable, es saber ser tú mismo e intentar pues evitar el ser una persona con la que no eres, porque al final el objetivo es poder conectar, poder crear esa confianza antes de llegar a ofrecer algo. Así que pues aparte creo que poco a poco pues viéndote y viendo cómo has ido avanzando, pues creo que es algo que ha mejorado bastante. Y también estoy agradecido con ello porque se ve bueno, al final aprendemos en base a los errores que vamos cometiendo. Así que muy Claro, bien. Y luego por la otra parte, pues sí que es verdad que unos 1.300 euros no es una cifra descabellada y puede que la persona que esté escuchando eso lo vea como, ostras, pero sí es lo mismo que gano con mi trabajo o hasta todo algo menor. Pero sí que es verdad que después comparas el tiempo que tardabas en ir al trabajo, el hecho de levantarte y tener que sacar el ordenador y a poderte a currar desde tu casa, que a momentos pues haces más trabajo o menos. Pero al final sacas un poquito las métricas del tiempo que le dedicas durante todo el día. Y sí, puede ujú, haber días que estás 6 horas ahí currando, pero también entre algún día pues que alguien no se presenta y tal, pues puede que estés 3, 4 horas al día, comparando pues eso con un trabajo normal que al final pues te dedicas ahí 8 horas al día y el tiempo que vas entre ir, volver, gasolina y todo lo demás, claro. pues es verdad que si sacas el beneficio real que te queda a ti, es muchísimo mayor por esta fase. Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo hace mucho tiempo que no sé qué es un atasco en la autopista, que aquí en Mallorca, bueno, que tú eres de aquí de Mallorca, ya sabes que la zona que yo estoy cerca de Palma, de Mallorca, pues entonces hay, según qué horas hay bastante atasco y bueno, es estar parado un montón de tiempo y eso ya hace tiempo que es una de las cosas que menos me gusta en la vida, estar en eso. Entonces, eso ya lo he evitado, por ejemplo. Y luego también puedo planificarme un poco mejor mi día, ¿no? Por ejemplo, los jueves por la tarde, pues tengo un ensayo con la banda, pues eso, ahí no tengo llamadas y dedico esa tarde a eso y el resto de días de la semana, pues estoy con las llamadas y tal. Y, y luego, por ejemplo, puedo pararme a comer tranquilamente a las 2 y tal, sin estrés, y porque ahí me pasaba en mi anterior trabajo que en las 8 horas que tenía, pues, buah, me exprimían al máximo que hasta el último segundo que tuviera disponible, pero que no llegabas. O sea, aquí es un poco más, te gestionas tú un poco tú con las personas que las que tienes que hablar y tal. Sí que es cierto que tienes que a veces que ir un poquito detrás y tal y ser organizado para también que funcione el equipo, es decir, estar en contacto con un closer y que esté como con la información correcta, eh, como en comunicación, pero ni mucho menos hay el nivel de presión que yo tenía en mi anterior trabajo, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Súper, pues bueno, pues aparte contento de que haya sido un cambio del punto en el que estabas antes en el punto que estás ahora, que haya sido un cambio mejor. Al final me agradece porque me da como más ilusión y da más sentido a todo lo que llevo creando, todo lo que llevamos trabajando durante estos últimos meses, bueno, y años, para decirlo de alguna forma. Así que genial. Y bueno, ahí ya como última pregunta, Pedro, tú si ahora pues estuvieses en el caso en el cual pues estás ahí en tu trabajo anterior, pero con ese miedo de, guau, pues no sé si empezar en este mundo del emprendimiento, ¿vale? ¿Tú qué le dirías a alguien que está en ese punto que Vale. quiere dar, pero tiene como esa desconfianza en saber cómo le irá y Ujú. un poquito ese miedo, ¿ok? Vale. Yo lo he estado reflexionando últimamente y es que, por ejemplo, yo hacía mucho tiempo que, por ejemplo, quería crear un negocio online, ¿vale? Pero sí que sentía por otro lado que
tenía como lagunas en algunas cosas, o sea, de cuál es la estructura de un negocio online, qué se necesita hacer para tener ventas y todo eso. Y yo lo que creo es que la habilidad del social leader es algo que es muy interesante para introducirte un poco en este mundo y comenzar a familiarizarte con cómo funcionan los negocios online para que puedas ver un poco desde dentro cómo funciona y de una manera que no requiere tanto ni inversión, por ejemplo, porque que tengas tú que invertir en publicidad o en estructura, ni tampoco mucho tiempo, mucha curva de aprendizaje y de que de esta manera ya puedas meter un poco los pies en este mundillo y saber un poco cómo son los mecanismos, porque creo que es interesante que cuando llevas un tiempo con, en este caso como yo que estoy con un cliente, pues que veo un poco cómo son los procesos, que llega un lead desde publicidad, luego se agenda una llamada donde yo cualifico al lead, que hablo con esa persona, la conozco, genero confianza y entiendo un poco qué problema tiene, qué necesidades tiene y luego ya se la derivo a una persona que va a cerrar la venta, un closer, pues ahí vas conociendo un poquito los procesos y eso te ayuda a que si el día de mañana tú quieres crear un negocio online, que además esto va más allá, o sea, decir, está creciendo mucho este sector digital, pues tú ya tienes unos fundamentos que son interesantes para tú poder hacer tu propio negocio, ¿no? Es un poco como el ejemplo que a veces le hemos puesto a algunas personas que tú no, por ejemplo, hay mucha gente que monta un restaurante que a lo mejor antes de montarse su restaurante ha estado muchos años en la hostelería, trabajando como camarero, cocinero, que ha visto un poco cómo se gestiona desde dentro y en lugar de hacerlo desde cero totalmente como esta gente que monta un restaurante que sale en pesadilla en la cocina y todo esto, que monta un restaurante y no tiene ni idea ni cómo se tienen que tomar las comandas, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Pues eso, que cuando tú tienes la oportunidad de ver cómo es desde dentro, pues ya tienes mucho más contexto para montar tu propio negocio si es algo que quieres hacer el día de mañana. Entonces, Literalmente. Es yo les más, animaría a hacerlo por eso, sobre todo. súper, súper. No, sí, es más, gracias a por decirlo, ¿vale? Y por dejarlo súper claro. Es como que cuando empiezas en el mundo de las ventas o aprendes una habilidad, como por ejemplo en este caso el social leader, pues te hace ver cómo se trabaja un negocio online, puede llegar a escalar el negocio pues a ciertos números que eso te hace romper creencias de cómo funciona el sector online y por ende, pues al final todos que estamos aquí porque ahora queremos aprender una habilidad para después crear nuestro propio negocio y por ende pues poder escalar y ganar muchísimo más dinero y luego invertir en otras partes. Así que pues aparte pues súper contento de que estés ahí en el proceso, de que lo veas claro, de que te vayas adaptando y vayas pues poco a poco alcanzando próximas metas para poder crecerlo y llevarlo al siguiente nivel. Así que Ujú. súper, súper, pues aparte creo que todo claro. ¿Hay algo más que quieras añadir? Sí, pues mira, por ejemplo, a cualquiera que nos esté viendo y que quiera un poco meterse en el mundo online, sí que le animaría a que hable contigo, que se ponga en contacto contigo, si quiere, si al menos tiene interés en aprender un poco cómo funciona todo esto, porque la verdad es que yo ya había hecho otras formaciones antes, o había intentado por mi cuenta viendo contenidos, pues eso, intentar hacer algo por mi cuenta, pero sí que contigo con ese acompañamiento y además esa flexibilidad que das de esa paciencia que tú tienes y sobre todo esas ganas de que la otra persona mejore y que genere pues ingresos, creo que se van a sentir bien acompañados y en buenas manos. O sea, Joan es una persona de confianza y que puede ser, pues eso, si ganas y actitud, creo que o sea, te va a recibir con los brazos abiertos. Joder, joder, pues muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Es más, es algo que al final pues me gusta transmitir tanto así como soy en redes sociales como en persona. Coño, así como me ves, súper transparente e intentar pues dejar las cosas claras y con sí mi paciencia. Al final, yo fui alguien que cuando empezó pues no era el mejor, no sabía apenas ni comunicar y se me abrieron las oportunidades, que también las supe aprovechar, pero se me abrieron las oportunidades y es algo que al final pues una persona que aunque empiece conmigo desde cero, pues me gusta pues poder darle ese acompañamiento para que se sienta pues parecida a mí o que pueda llegar a alcanzar lo mismo
o algo parecido a lo que he hecho yo, o si me puede superar, pues muchísimo mejor, pero que no lo haga tanto desde la envidia, sino que lo haga desde el amor, que sería un poquito lo más importante. Ujú. Así que perfecto, pues bueno, Pedro, un placer haberte tenido por aquí, haber podido grabar Igualmente. esta entrevista que también llevábamos ahí postergando durante tanto tiempo. Y, y nada, vamos a seguir metiéndole, a hacer números mejores y a ver si también pues, podemos llegar a crecer un proyecto propio por ti mismo o seguir con Mm, nosotros y cada vez ir escalando más. ¿Ok? ujú. Genial. Venga, pues un abrazo. Muchas Venga, gracias. bueno, nos vemos.